bendecido día, amados hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Les habla la apóstol Joan de González, pastora principal de la Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional en la ciudad de La Victoria, estado Aragua, Venezuela. Para mí es de mucha alegría, mucho gozo el día de hoy poder compartirles una palabra que edificará sus vidas. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 19. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, les voy a leer del 1 al 10. Dice la palabra del Señor, Lucas 19 del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a continuar leyendo en el mismo Lucas 19, ahora del 11 al 27, lo que se llama la parábola de las 10 minas. Dice así la palabra de Dios. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que siembro lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiese recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Hemos leído Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10 y luego 11 al 27. Hoy te quiero hablar de decisiones acertadas. Todos en nuestra vida tenemos que tomar decisiones. Algunas decisiones son equivocadas y otras decisiones son acertadas. Pero el día de hoy quiero hablar de las decisiones que son acertadas en nuestras vidas. Una de las parábolas más, vamos a decir, tremendas o espectaculares que Jesús
le habló a sus discípulos fue sobre la de la semilla y del sembrador. Jesús les hablaba a sus discípulos en parábolas, pero ellos no entendían nada. Jesús les hablaba por este medio de cosas, o a través de este medio, de cosas muy sencillas, de cosas cotidianas, de cosas que ellos pudieran entender. Pero muchos, incluyendo sus discípulos, no entendían las cosas que Jesús les hablaba. En otras palabras, Jesús cuando les hablaba, en este caso de la parábola de la semilla, en la parábola del sembrador, no les estaba hablando de algo que ellos desconocieran, les estaba hablando de algo muy conocido, ya que ellos eran agricultores. Y en otras palabras, Jesús lo que le estaba diciendo a ellos era, si les estoy hablando cosas tan sencillas y no las entienden, imagínense si les hablo aquellas que son complicadas. Entonces vemos que Jesús utilizaba este medio de parábolas para que la gente pudieran no solamente oír, sino que también ellos mismos pudieran sacar sus propias conclusiones. Pudiéramos decir de que Jesús no solamente enseñaba, sino que también daba la oportunidad de que las personas mismas pudieran sacar sus conclusiones. Y nosotros también, la palabra de Dios nos llega, pero nosotros no solamente debemos escuchar y tomar lo que nos hablan o lo que escuchamos, nosotros también debemos pedir al Espíritu Santo que traiga convicción, que traiga revelación a nuestras vidas para nosotros poder sacar nuestras propias conclusiones. Si nosotros aplicamos el mensaje que escuchamos y aplicamos ese mensaje a nuestras vidas, y esto funciona en nuestra vida, entonces quiere decir que este mensaje pues vino de Dios, que esta conclusión que nosotros pudimos sacar de este mensaje vino de parte de Dios. Acabamos de leer todo el pasaje de Lucas 19 para poder entender lo que Jesús está diciendo a través de la parábola. La parábola surge porque Jesús se da cuenta que en la casa de Zaqueo hay una cantidad de personas que están oyendo lo que Jesús acababa de decir. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? Ha llegado la salvación a esta casa. Esas fueron las palabras de Jesús cuando entró a la casa de Zaqueo. Recordemos que Zaqueo era un hombre no muy buen visto o bien visto por la gente de su época. Era un publicano y esta gente, recaudadores de impuestos, eran en aquel tiempo personas no bien vistas, ya que cobraban a las personas, eran las que recolectaban aquel impuesto y no eran bien vistas porque muchos de ellos se aprovechaban. Esto todo, en toda la existencia de la humanidad ha habido personas que se aprovechan de otras, que cobran de más. Este Zaqueo era un hombre no bien visto y cuando Jesús entra a su casa, los judíos que estaban allí, las personas que estaban allí, vamos a decir los religiosos de la época que estaban allí, se escandalizaron cuando Jesús dijo aquellas palabras, la salvación ha llegado a esta casa. Yo me imagino que aquellos hombres pues estarían horrorizados con lo que Jesús dijo. ¿Cómo va a llegar la salvación a esta casa? ¿Cómo siendo un pecador, no saben qué casa está entrando? Siempre hay personas que piensan de alguna manera diferente, piensan de alguna manera que alguien no puede ser salvo. Jesús está llegando a la casa de Zaqueo y dice, ha llegado la salvación a esta casa. En este tiempo que están viviendo los judíos, pues escucharon de una manera, y si lo tomamos de qué es para las personas la salvación, si nosotros nos ponemos a ver el tiempo en que estaba Jesús, si nos ponemos a ver de que ellos estaban esperando a un Mesías que libertara de manera física o de manera literal, pues tal vez podríamos decir que los judíos o los religiosos de la época que estaban en la casa de Zaqueo, lo que estaban entendiendo era que Jesús iba a armar una revuelta, o que Jesús, imagínense, Jesús entra a una casa donde hay unas personas no muy deseadas como Zaqueo, pues y todos los que estaban allí, amigos de Zaqueo, había mucho dinero, había mucha plata, había muchas riquezas, y Jesús llega, y estos que creen que Jesús es aquel libertador, entonces fácilmente podríamos decir que
lo que podrían pensar es que Jesús lo que quería era armar una revuelta, o vamos a decir, en una célula, era la primera célula terrorista que se estaba armando en contra de Roma. Entonces ellos estaban escuchando mal, estaban interpretando mal y estaban pues en sus pensamientos, en sus corazones, estaban pensando otras cosas. Y también esto, cuando las personas oyen mal, inmediatamente tienden a hacer daño a otras personas. Aquí en este pasaje Jesús está hablando cosas muy serias. Jesús está hablando de Zaqueo, inmediatamente entra en la parábola de las 10 minas. Y vemos de que aquellas personas que estaban allí, esta gente oyó mal. Y mucha gente oye mal, ¿verdad? Oye mal. Y no es que Jesús estaba hablando una falsa doctrina cuando dijo que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo, en ninguna manera. Solamente que todo depende de qué es salvación para las personas. En este caso, de qué era la salvación para aquellos religiosos en el tiempo de Jesús. Recuerde que nosotros no somos personas que tenemos promesas de Dios, nosotros tenemos las realidades de Dios. Nosotros tenemos las realidades en el ámbito espiritual, nosotros tenemos las realidades de Dios, y dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales, ¿ok? Yo no le estoy dando este mensaje para que usted sea salvo en ninguna manera, porque la mayoría de las personas que están escuchando este mensaje ya son salvos. Yo estoy hablando este mensaje para personas que están sentadas en lugares celestiales, para personas que ya son salvas, personas que ya han sido o que han recibido a Cristo en sus corazones. Y si usted aún no le ha recibido, le invito a que abra su corazón a Jesús y que le reciba en este momento. Muchas veces nosotros estamos hablando a personas no que no son salvas, sino personas que no han ordenado o que no tienen del todo ordenado sus vidas. A esa es a la que estoy hablándoles en este momento. Déjenme decirles que nosotros no dependemos, cuando hablo de las realidades de Cristo, nosotros no dependemos de un gobierno, nosotros no dependemos de un sistema político, no dependemos de un sueldo en ninguna manera. Si estamos dependiendo de un gobierno, si estamos dependiendo de un sistema, déjenme decirles que estamos mal. Nosotros dependemos de Dios. Yo no le estoy hablando a gente que depende de un sistema. Le estoy hablando este mensaje del reino a personas que saben que tienen a su favor el poder de Dios. Déjenme decirle, o vamos a ponérselo de esta manera, usted tiene la pelota en su lado, a su favor. Nosotros tenemos que entender bien lo que el Señor nos está diciendo y veremos manifestado todo lo que el Señor ha dicho que sucedería en nuestras vidas. El problema aquí en este pasaje es que las personas están más enfocados, cuando leen este pasaje, están más enfocados en cuándo vendrá el Señor. Pudiéramos decir que tienen un problema escatológico, tienen un problema con los acontecimientos que van a venir. Aquí en esta parábola estamos viendo que la gente que estaba oyendo a Jesús tenía un problema. La parábola es escatológica, la parábola está hablando de la venida del Señor. Toda la parábola está poniendo en claro una verdad. Y yo creo en la venida del Señor, yo creo que a su tiempo el Señor va a venir. La palabra lo dice, que Él vendrá, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, los que habremos quedado seremos arrebatados. Eso lo dice la palabra del Señor. Todos los acontecimientos tal vez no lo sé, pero sé que el Señor va a venir. Pero el asunto aquí en esta parábola que estamos observando el día de hoy, o que hemos leído el día de hoy, no es saber cuándo el Señor va a venir, sino qué hay que hacer entre tanto que el Señor viene. ¿Qué vamos a hacer entre tanto que el Señor viene? Porque si es una realidad, lo leímos, el Señor vino, en cuanto a la parábola, el Señor vino,
le entregó minas o le entregó talentos a aquellos hombres y se fue y quedó en volver. Ellos no sabían el tiempo, pero ¿qué vamos a hacer nosotros en tanto que el Señor viene? Muchas personas hoy en día, con toda esta situación que ha pasado a nivel mundial, muchos se ponen a sacar cuentas en este 2020, que en enero pasó esto, en febrero pasó aquello, en marzo pasó lo otro, en abril, ahora estamos en mayo. Las personas se ponen a pensar y se ponen a ver toda una cantidad de sucesos que están alrededor del mundo y empiezan ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo vendrá el Señor? Sí, el Señor va a venir, pero ¿qué estamos haciendo nosotros antes de que el Señor venga? ¿En qué nos estamos ocupando nosotros entre tanto que el Señor viene? Porque déjenme decirles que el Señor va a venir, eso es una realidad, eso está escrito, lo dice la palabra de Dios, y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Eso es una realidad, el Señor va a volver por su iglesia, el Señor va a venir, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Piensen en eso, ¿qué estamos haciendo nosotros entre tanto que nuestro Señor vuelve? ¿Qué haremos entre tanto que el Señor vuelve? Dice el versículo 11, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Muchas personas en muchos años he escuchado, ya Cristo viene, ya Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. En muchas oportunidades hasta dieron fechas, lugares de donde Cristo iba a aparecer. Yo me imagino a Jesús en aquel tiempo diciéndole a la gente, ya va, un momentico, no, ya va, ya va, ya va, ya va. No se trata de cuándo yo voy a volver, se trata de lo que ustedes van a hacer con lo que ustedes tienen. Nunca el Señor dijo cuándo iba a venir. Lo que la parábola está hablando, el tema central de la parábola es qué van a hacer ustedes con lo que tienen en sus manos. El Señor les entregó a cada uno de estos siervos, les entregó minas. Les entregó minas para que ellos hicieran algo con lo que Él les entregó. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha entregado en tu mano? Lo importante en la vida del cristiano no es cuándo Cristo va a venir, sino qué voy a hacer o qué estoy haciendo con lo que Él me dio. ¿Qué estás haciendo con lo que Él te ha dado? Pero lo que hará que Cristo venga, o lo que va a hacer que Cristo venga, es cuando usted y yo hemos hecho producir lo que Él nos dio en nuestras manos. ¿No cree usted que son los acontecimientos, que la noticia de la televisión, que el narcotráfico, la droga? No, eso no va a hacer que Cristo venga. Lo que va a hacer que Cristo venga es que sus hijos produzcan, reproduzcan, desarrollen lo que Él les ha dado en sus manos. Eso es lo que hará que el Señor venga. Ahora, te pregunto, ¿cuál es tu valor productivo? ¿Cuál es el valor productivo que tú tienes? Dice Lucas 19:15, dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Cada uno tiene que saber cuál es su valor productivo. Cada uno de nosotros tiene que saber qué talento Dios nos ha dado. Dios a todos nos ha dado talentos. Tú tienes talento, que me estás escuchando. Tienes talento, pero ¿cuál es ese talento que Dios te dio? ¿Cuál es esa mina, si lo llevamos a la parábola? ¿Cuál es esa mina que Dios te ha dado? Muchas personas creen que lo que Dios les da es muy poco, que otras personas tienen más que ellos. Pero déjame decirte, no importa si Dios te dio 10 talentos, si Dios te dio 5 talentos, si Dios te dio un talento. Lo importante es que Dios lo dio. Eso es lo verdaderamente importante. ¿Cuántas personas tienen talento? ¿Cuántas personas tienen habilidades y no las desarrollan? ¿Cuántas personas en el mundo tienen talento? Muchísimas,
Muchos tienen motivaciones incorrectas, pero déjame decirte que si Dios te dio un talento, eso es lo único que importa. Lo importante es que Dios lo dio. Alaba y glorifica a Dios por el talento o los talentos que te dio. Dice Lucas 19:11, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Si pensamos en esta palabra negociar, tal vez lo que venga a nuestra mente es comprar y vender. Pero esta palabra negociar viene de pragmático. Negociar es la palabra pragmático. Esta palabra no tiene que ver con comprar y vender en ninguna manera. El Señor nunca dijo compren y vendan en ninguna manera. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a ellos? Él lo que les dijo fue, yo les voy a entregar una mina y lo único que ustedes tienen que hacer es pragmático, es decir, ser pragmático. Esto no tiene que ver con dinero en ninguna manera, esto tiene que ver con suplir necesidad. ¿Y cómo usted suple una necesidad? Suplir una necesidad y cómo usted también se le suple una necesidad. ¿Cuál es la diferencia entre el negociar que Jesús dijo y el negociar que entiende nuestra mente humana? ¿Cuál sería la diferencia? Cuando usted tiene algo que es pragmático y se da cuenta de la habilidad que Dios le ha dado, va a haber una diferencia. Siempre un negocio se hace, ¿verdad? Comprar y vender. Y las dos partes, pues vamos a decir, quedan bien, ¿verdad? Quedan satisfechas. Pero cuando nosotros hablamos de el negociar, que nos dice aquí la palabra de Dios, nos habla de pragmático. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con dinero, sino que tiene que ver con suplir una necesidad, cómo usted suple una necesidad y alguien también suple su propia necesidad. Lucas 19:13 nos dice, negociar entre tanto que vengo. El Señor nunca les dijo que se pusieran a investigar cuando Él iba a venir, no. El Señor lo que les dijo fue, yo les he dado estas minas para que aprendan a producir, para que aprendan a ser productivos. Eso fue lo que el Señor les estaba diciendo a las personas que estaban escuchando en ese momento. El Señor no les estaba diciendo a ellos, vayan, compran, vendan. No, el Señor lo que les estaba diciendo es, aprendan a ser productivos, sean pragmáticos. Ahora bien, en el reino de Dios hay misterios y las parábolas son misterios, pero ¿qué podríamos decir que es una parábola? Una parábola es una semilla. ¿Y qué son las semillas? Tal vez para muchas personas las semillas no son mucho, pero déjeme decirle que en el reino de Dios una semilla es lo único que se necesita. Vamos a ver el ejemplo de algo muy pequeño comparado con algo muy grande. Vemos el ejemplo de David. Si nos ponemos a ver a Goliat, Goliat era una persona muy grande y David era simplemente un pequeño. Pero nadie habla, nadie predica de lo grande que era Goliat. La gente habla del espíritu que había en David. Nadie dice, Señor, dame un Goliat para la adoración. No, la gente pide a David. Personas sencillas, personas tal vez humildes, personas, si tomamos el concepto, pequeños, pero que de eso pequeño puede ser algo muy grande. Por eso te digo, no desestimes el valor, no desestimes tu valor, no desestimes lo que Dios ha puesto en tu mano, porque tal vez para muchos, tal vez hasta para ti mismo, es poco, pero a los ojos de Dios no es poco. Si Dios lo dio, Dios te va a dar la capacidad para reproducirlo, para que pueda ser mucho, para gloria de su nombre. Mucho hemos hablado de la comodidad, pero es hora de salir de la comodidad, ir a la productividad. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos pragmáticos, para que nosotros seamos productivos.
Nosotros no podemos espiritualizar todo. Tenemos que estar atentos a la vida real, a lo práctico. Necesitamos ser pragmáticos, dejarnos de tanta religiosidad. No podemos construir una fachada como creyentes, no, tenemos que construir la vida. Y esto solo lo hacemos cuando nosotros estamos en intimidad con el Padre. Necesitamos dejar a un lado tanta religiosidad, ir a la vida real. Si nosotros nos ponemos a ver el ejemplo de Jesús, Jesús enseñaba con cosas tan prácticas. Jesús enseñaba de una manera que yo le llamo sin enredos. Jesús enseñaba de una manera sencilla, pero no quiere decir que porque era sencillo no tenía profundidad. Claro que sí, era sencillo, pero eran muy profundas las enseñanzas. Nosotros debemos dejar a un lado tanta religiosidad e ir a la práctica, ir a lo real, a lo que nosotros estamos viviendo en este día. Muchas personas solamente están buscando espiritualizar las cosas en todos lados, solamente ver demonios. No, aquí no hay que buscar demonios, aquí solamente hay que organizar nuestras vidas, resolver aquellas cosas que estén todavía inconclusas en nuestras vidas y empezar a ser prácticos. Déjenme decirle que hay más asuntos que resolver realmente que demonios que expulsar. Muchas personas tienen miedo y todo el tiempo andan buscando demonios, hay que expulsar demonios. No. Pablo, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él permitió que una mujer estuviera 3 días hablando y operando bajo un espíritu inmundo. Y tal vez podríamos decir, pero ¿cómo Pablo dejó que esa mujer le estorbara? No, en ningún momento le estorbó, porque nunca él dejó de predicar. Déjame decirte, amado, que nada nos va a poder frenar. Ningún demonio va a poder frenar tu vida. Nada puede frenar tu vida. Lo único que puede frenar tu vida son esos asuntos que aún tienes sin resolver en ella. En esta hora, en el nombre de Cristo, declaro que esta palabra ya está dando fruto en tu vida. La palabra del reino es para liberar. Aleluya. Esta palabra de Dios viene para liberar tu vida. Nosotros no vinimos a esta tierra a ser doctores en filosofía cristiana, ni a ser doctores en escatología, ni a estar viendo cuándo va a venir Cristo. Cristo va a venir. Toda la palabra se va a cumplir. En su tiempo, en su momento, todo se va a cumplir. Pero tú y yo estamos llamados en esta tierra a ser personas prácticas, productivas, personas pragmáticas. Nosotros lo que tenemos que hacer es que esta palabra que hemos escuchado pues sea práctica en nuestras vidas, en nuestras experiencias con el Señor. Seamos como la mujer samaritana, aquella mujer que tal vez fue despreciada por muchos, pero que no fue despreciada por nuestro Señor. Pero cuando aquella mujer llegó a hablar con Jesús, cuando Jesús vino, habló con ella, toda la ciudad luego se enteró que Jesús había estado allí. ¿Y por boca de quién? ¿Por boca de Jesús? No, por boca de ella. Ella se encargó, ella tuvo ese encuentro con Jesús y ella fue práctica, ella se encargó de ese mensaje que recibió, reproducirlo a todas aquellas personas de su ciudad. Jesús estaba allí, Jesús estuvo allí, ella recibió una palabra de parte de Jesús, recibió liberación de parte de Jesús y todo el pueblo, toda la ciudad se enteró de aquello. No dejes que nada te robe tu tiempo, no dejes que ni el Facebook, ni el teléfono, ni las redes sociales, ni las ilusiones, ni las malas noticias te roben el tiempo. Vive más en intimidad con tu Padre Celestial, toma decisiones acertadas, vive de manera práctica en las experiencias con nuestro Señor Jesucristo. Toma decisiones acertadas. Te animo a que pienses, a que reflexiones y a que tomes decisiones acertadas en tu vida. Todo aquello que aún en tu vida no esté en orden, yo sé que el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar y pronto todas esas cosas en tu vida van a estar ordenadas, alineadas a lo que Dios quiere para ti, a las realidades que Dios ya tiene para ti. Me alegra haber compartido esta palabra en esta mañana con ustedes. Les
amamos enormemente, le mandamos abrazos, le mandamos saludos, le mandamos bendiciones en cualquier parte del mundo, le conozcamos o no le conozcamos, le mandamos muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. A nuestros hijos espirituales, por supuesto, le mandamos muchos saludos, muchas bendiciones donde quiera que se encuentren también. A los que están aquí en Venezuela, a los que están por fuera también. Yo sé que el Señor va a permitir que muy pronto, con su ayuda, todos podamos estar nuevamente juntos, podamos disfrutar de esa presencia del Señor, juntos podamos alabar y glorificar el nombre del que vive para siempre. Bendiciones en este día y hasta una próxima oportunidad.